estamos nuevamente reunidos siguiendo con nuestros cursos de capacitación, dándole la bienvenida nuevamente a dos ya amigas y conocidas de nuestra casa de estudio, la licenciada Zulma y la licenciada Sara, que nos están acompañando en este proceso que decidimos iniciar y llevarlo de la manera más adecuada hacia la educación inclusiva, que es hoy en día, como todos sabemos, ya una obligación más que una opción, pero nosotros lo tomamos con mucho cariño, sabemos que es un desafío, sabemos que no es nada fácil, pero con el acompañamiento de estas dos excelentes profesionales de la CENADIS, sabemos que vamos a llegar a buen destino. Así que espero que todos estén muy atentos en los cursos anteriores que hemos tenido. Han sido sumamente didácticos y esclarecedores con relación a este tema que nos ocupa hoy. Así que invitarles nada más a eso y agradecerles desde ya a la licenciada Zulma y a la licenciada Sara por este acompañamiento. Y por supuesto a la Dirección de Gestión de Calidad, que es la que está encaminando todo esto desde nuestra facultad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, profe Olga. Nos unimos a tus palabras desde la Dirección de Calidad, indicando que desde la Facultad de Ciencias Químicas, la Universidad Nacional de Asunción y el Centro de Atención a Personas con Discapacidad, una inclusiva, dependiente de la Dirección General de Extensión Universitaria, damos inicio de esta manera a la realización de 2 jornadas sobre educación universitaria inclusiva y los puntos necesarios abordados justamente en nuestros procesos de evaluación para acreditación de carreras. La idea y el objetivo principal de esto es garantizar el cumplimiento del derecho constitucional de acceso a la educación y contamos, como bien lo mencionó, con el apoyo de la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, CENAMS. En este contexto, el tema que vamos a tratar el día de hoy hace referencia a ajustes curriculares y necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad en la docencia, asistencia a clases, pruebas de evaluación. En el punto A, discapacidad intelectual, en el punto B, discapacidad psicosocial y en el punto C, síndrome de Asperger. Damos nuevamente la bienvenida a todas las personas que se están uniendo, directores, coordinadores, público en general. Ahora quiero presentarles un poquitito a nuestras disertantes, que así como dijo la profe Olga, ya son conocidas por la institución, ya son amigas de FCQ y de la UNA. Van a estar con nosotros la licenciada Zulma Ferreira, ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Filosofía de la UNA. Es especialista en rehabilitación de personas con discapacidad por la Universidad Andrés Bello de Chile. Es magíster en Gerencia y Desarrollo Social, especialista en evaluación de accesibilidad, facilitadora en inclusión en la discapacidad y es directora de la Dirección de Descentralización, Asuntos Comunitarios y Participación Ciudadana de la CENADIS. Así también nos acompaña la licenciada Sara Britos. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Filosofía de la UNA, es especialista en gestión educativa, becada por el College Boys de Boulogne de Montreal, Canadá, especialista en rehabilitación de personas con discapacidad por la Universidad Andrés Bello de Chile, especialista en didáctica universitaria con enfoque en currículum por el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Ella es docente universitaria, especialista en bioética por la Facultad de Medicina de la UNA y se encuentra como encargada de capacitaciones de la Dirección de Descentralización de la CENADIS. Sean bienvenidas, licenciada Zulma, licenciada Sara, el auditorio es todo de ustedes. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer estar nuevamente con todos ustedes, ¿verdad? Ya nos sentimos realmente en nuestra casa con la Facultad de Química, CENADIS, Facultad de Química, un solo corazón. Bueno, entonces voy a pasarle la palabra ahora a Sara para que salude y dé inicio entonces a esta capacitación.
Sí, muy Gracias. buenos días para todos y un gusto volver a estar con ustedes, así como dijeron todos, ¿verdad? Somos parte de la casa, así que iniciamos hoy esta serie de 2 jornadas por esta fase, ¿verdad? Y hoy y el próximo jueves, así que así como habían dicho al principio, vamos a desarrollar nuestro tema, después al final aclararemos las dudas o compartiremos experiencia entre todos. Así que doy inicio yo a la capacitación. Esperando compartir la pantalla, entonces iniciamos. Perdón, ¿la pantalla la van a compartir ustedes o yo? Perdón, que hace rato yo salí y entonces, Podés probar otra vez ahora, profe, sin problema. Podés probar. bueno, pero si tienen ustedes, preferiría que pues si pueden compartir, porque de repente ya me da algo de miedo. Ahí se ve Gracias, súper bien. Sí, se gracias, ve bien. gracias. Siguiente, por favor. Sí, vamos a recordar un poco el concepto de discapacidad que ya habíamos desarrollado en capacitaciones anteriores, pero no está de más recordar un poco porque generalmente es un concepto que hasta hoy día se confunde y se utiliza de la manera incorrecta. Entonces es importante recordar un poco qué es y dónde está la discapacidad. Resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. En síntesis, la discapacidad es la restricción en la participación. Siguiente, por favor. Los estudiantes universitarios con discapacidad tienen derecho a una educación sin discriminación y con igualdad de oportunidades, una educación inclusiva con ajustes razonables y adecuaciones metodológicas, promoción de acciones positivas para favorecer la inclusión y un equipo técnico que dé atención a estudiantes con discapacidad. Siguiente. Las adecuaciones en la universidad de acceso al programa formativo en la universidad es una medida de atención a las necesidades de formación de los estudiantes con discapacidad y necesidades específicas de apoyo educativo. Estas adecuaciones consisten en la provisión de recursos espaciales, personales, materiales o de comunicación necesarios para el acceso al currículum universitario y en los ajustes de los elementos no prescriptivos o básicos del programa formativo, como pueden ser los tiempos, la metodología o la tipología de la evaluación. Entonces, lo que vamos a ir desarrollando más adelante. Siguiente, por favor. En todo caso, esto es muy importante recordar también, porque es uno de los puntos también que siempre confundimos, que adecuación o educación inclusiva nunca supone una menor consideración al aprendizaje del alumnado ni un menor nivel de exigencia. Generalmente acá la familia también confunde y generalmente solicita que sea más fácil, que no se le exija tanto. Entonces eso es importante entender que eso no es educación inclusiva, que las competencias básicas de cada materia sí o sí se tienen que cumplir. Eso no se puede cambiar ni bajar el nivel de exigencia. Las adecuaciones planteadas siempre respetarán los ajustes de las distintas actividades, evaluación, ejercicio, trabajo en grupo, trabajo de campo, para que el alumnado logre la competencia marcada previamente en cada asignatura, que es lo que está diciendo. Y esto es lo que no nos vamos a cansar de repetir para que no se olvide y no se confunda. Siguiente, por favor. En el ámbito universitario, la realización de las adecuaciones por parte del profesorado universitario
Es una medida que favorece el derecho de los estudiantes con discapacidad al desarrollo de sus estudios universitarios en igualdad de oportunidades. La adecuación se establecerán dependiendo de las necesidades específicas de apoyo educativo que presente el alumnado. Por eso siempre hablamos que las adecuaciones son muy personales, porque a veces 2 o 3 alumnos con la misma discapacidad no siempre necesita el mismo ajuste. Por eso que es importante la individualización y la singularidad de cada alumno o alumna. Siguiente, por favor. Estas necesidades son específicas de cada persona y variará dependiendo de las características personales del alumno, la titulación que esté desarrollando y su situación actual, entre otros factores. La evaluación previa del alumnado y sus circunstancias permitirá establecer el tipo de adecuaciones y recursos más adecuados que se verá expresar en términos positivos desde las capacidades y cualidades del estudiante. Siempre repetimos esta frase de expresar en términos positivos porque generalmente miramos o vemos lo que el alumno o la alumna no puede por su discapacidad, ¿verdad? Entonces, lo importante es acostumbrarnos a ver lo que sí puede hacer. Siguiente, por favor. Las recomendaciones que vamos a ir indicando servirán de guía sin dejar de ser generales, por lo que se deberá adaptar dependiendo de las circunstancias personales y de salud de cada estudiante. Se pondrán en primer lugar aquellas dirigidas a todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y seguidamente las adecuaciones más específicas dependiendo de la discapacidad o dificultad en el aprendizaje que presenta la persona, porque sabemos también que cada carrera, cada asignatura es muy diferente y también las necesidades de adecuación o de adaptación son diferentes. Entonces, el profesor o la profesora de cada asignatura es la que más sabe qué es lo que se puede adecuar, qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que no se puede cambiar, que tiene que ver con las competencias básicas. Eso es muy importante entender la importancia justamente de que el profesor o la profesora dé su punto de vista, porque hay competencias que sí o sí se deben lograr. Siguiente, por favor. Los ajustes necesarios. En la docencia y asistencia a clases, al principio del curso es conveniente que se pongan en contacto el estudiante, él y la docente, para afrontar las dificultades específicas en el aprendizaje y así promover una metodología adecuada. Utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, correo electrónico, campus virtual, foros, etcétera, que es lo que estamos haciendo ahora luego con la enseñanza a distancia, para intercambiar dudas, información u otras cuestiones relacionadas con la materia, ¿verdad? Es importante, vuelvo a repetir, que desde el inicio, desde la hoja de inscripción, ya debe haber siempre un punto donde diga o pregunte si el alumno tiene o no una discapacidad, qué discapacidad tiene y cuál es el ajuste que necesita. Por eso que desde la primera hoja de inscripción tiene que ya estar establecido e identificado al alumno que necesita un ajuste o una adecuación. Siguiente, por favor. Se debe consultar e informar al alumnado de los servicios y recursos disponibles en la universidad para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, permitir la organización del horario de las prácticas en función de las necesidades educativas del estudiante. Ello puede incluir el realizar menos horas cada día sin incluir algún día de descanso y que pueda ampliar el periodo de realización de la misma. El hecho de decir de realizar menos horas cada día no implica que en el total general va a ser menos horas, solo que se va a extender su periodo de permanencia en la facultad. Tal vez un semestre no puede terminar en 4 meses, sino tiene que prolongar un semestre más y así. El tema es que tiene que cumplir las horas establecidas, ¿verdad? Solo que se va a extender más seguramente en algunos casos. Establecer una comunicación fluida. Siguiente, por favor.
facilitar su ubicación en el aula, que debe ser accesible y con mobiliario adecuado, posibilitando al estudiante desenvolverse de forma autónoma, facilitar el acceso a los recursos técnicos al aula, uso de portátiles, comunicadores, grabadores digitales, emisora de FM. En caso de utilizar algún producto de apoyo para el desarrollo de tareas y especialmente de cara a los exámenes, es conveniente que el profesorado se familiarice con ello para conseguir una mejora de la calidad educativa. Acá en este punto a veces los profesores es lo que entran en duda, porque dice cómo aprendemos, dónde aprendemos. Generalmente el alumno ya viene con con todo su recurso técnico a utilizar, entonces el mismo o la misma nos pueden enseñar a utilizar, así que en esa parte no creo que sea tanto el problema, porque son los propios alumnos que ya tienen sus propios recursos tecnológicos. Siguiente, por favor. La grabadora puede manejarla el estudiante o el profesorado y podrá ser interrumpido cuando considere que es necesario que no quede constancia de alguno de sus comentarios. Facilitar el acceso de los recursos humanos al aula, voluntario, asistente personal, intérprete de lengua de señas, perros-guías de asistencia. En el caso de los compañeros voluntarios, deberá estar familiarizados con el uso de los productos de apoyo y se recomiendan que estén en el mismo grupo de trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a empezar con las guías de acuerdo a cada discapacidad. Entonces, Zulma sigue con la primera discapacidad, donde va a estar dando las explicaciones pertinentes. Siguiente. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, ok. Sara entonces nos dio en forma general los ajustes, ¿verdad? Que se podrían ir utilizando con las personas en situación de discapacidad, ¿verdad? Ahora sí, siguiente por favor, vamos a ir presentando, ¿verdad? Cada una de las deficiencias y con los ajustes que se podrían estar haciendo. Aquí empezamos entonces con la discapacidad intelectual. Siguiente. ¿Qué es la discapacidad intelectual? Es conocida como el trastorno del desarrollo intelectual. En su definición ha cambiado de paradigma, puesto que actualmente se la considera en la relación del individuo con el medio y cómo éste puede influir en él. En una condición diagnosticada antes de los 18 años de edad, que incluye un funcionamiento intelectual general por debajo del promedio y una carencia de las destrezas necesarias para la vida diaria. En el pasado, el término retardo mental se usaba para describir esta condición. Este término ya no se utiliza. Debemos recordar un poco aquí, ¿verdad?, que con la convención del año 2006 cambió todo el paradigma, ¿verdad? Entonces, las terminologías, en todos los sentidos hubo cambio. Entonces, desde allí es que, ¿verdad?, ya no se utiliza tampoco el término de retardo mental y es discapacidad intelectual. Bueno, siguiente, por favor. Situaciones de discapacidad intelectual. Limitaciones en el área del desarrollo cognitivo y la comprensión, que pueden ser de diferentes grados o niveles, como pasa en los demás tipos de discapacidad. Estas limitaciones pueden agravarse o disminuir dependiendo de las condiciones y oportunidades del entorno, incluidas las instituciones educativas formales, así como del trato y las prácticas que ejercen las demás personas. Es importante no confundir las limitaciones de orden cognitivo con aquellas de orden psíquico o mental. Siguiente, por favor. Las causas de la discapacidad intelectual son variadas
desde cuestiones relativas al desarrollo cromosómico, como en el caso del síndrome de Down, hasta infecciones, desnutrición severa, traumatismos, dificultades en el metabolismo, entre otros. Y aunque desde hace varios años se ha clasificado la discapacidad intelectual según niveles como ligero, moderado, severo o profundo, según los resultados de las pruebas psicométricas. Lo recomendable ahora es utilizar enfoques multidimensionales y más centrados en el entorno, que el foco de la intervención sea la evaluación y el desarrollo de habilidades, no solo cognitivas, sino también sociales. Por ejemplo, la conducta adaptativa de autocuidado, como la higiene y los hábitos para la vida práctica, independencia en la movilidad relacionadas con otros. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Cuántos tipos de discapacidad intelectual existen? Y tenemos así, como ya dijimos, ¿verdad? La discapacidad intelectual leve, la discapacidad intelectual moderada, la discapacidad intelectual grave y la discapacidad intelectual profunda. ¿Qué necesitamos de infraestructura para que nuestra facultad pueda tener o ofrecer una educación inclusiva, ¿verdad? Contar con un espacio amplio y señalización que facilite la ubicación de los salones y oficinas, porque a veces pueden perderse, ¿verdad? No pueden salir un poquito, alejarse un poquito del lugar y perderse de la sala o del aula, diríamos, ¿verdad? Siguiente, por favor. ¿Cuál es siguiente? ¿Cuáles son las alternativas adecuadas? Notificar a los docentes del ingreso y permanencia de los estudiantes con discapacidad intelectual en el aula. Por eso que es importante, como Sara hoy nos dijo, ¿verdad? Que desde el inicio, desde el momento de la inscripción, es importante saber ya si el alumno tiene algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Para poder de esta forma ver cuáles son los apoyos que necesitarían, e informar, ¿verdad?, a los profesores que está contando en el aula, ¿verdad?, con un alumno y con qué tipo de discapacidad, con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Al comunicarse con el estudiante, evitar lenguaje técnico y complejo. Fomentar la independencia apoyándolo en lo que sea necesario. Resolver dudas con paciencia y tolerancia. Permitir que su estudiante salga del salón para despejarse si lo considera necesario. Identificar el nivel de comprensión del estudiante para adaptarse al el contenido de la cátedra según sus necesidades. Involucrar a los estudiantes en los grupos de trabajo, no invadir su espacio personal. Siguiente, por favor. Programa de atención a estudiantes con discapacidad, en este caso intelectual, ¿verdad? Estudiantes en permanencia. Dar seguimiento a casos de estudiantes con discapacidad inscritos en la universidad. Coordinar con unidades académicas y centros universitarios el seguimiento de casos, así como programas de tutorías y acompañamiento de pares. Siguiente, por favor. En segundo lugar, tenemos la investigación. Realizar investigaciones en general de la población estudiantil con discapacidad. Realizar investigaciones sobre el rendimiento académico de estudiantes con discapacidad inscritos en las diferentes unidades académicas. Siguiente, por favor. En cuanto a la docencia,
Estructurar programa especial para el fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes. Capacitar al personal y practicantes de psicología en aspectos de discapacidad. Planificar e implementar actividades relacionadas a la discapacidad con los mismos estudiantes. En cuanto a la información, divulgar la existencia de programas de discapacidad en el campus y en los centros universitarios. B. Actualizar y complementar material escrito que se utiliza en el proceso de atención a estudiantes con discapacidad. Siguiente, por favor. Los ajustes necesarios. Proporcionar más tiempo en la realización de ejercicios, tareas prácticas y su entrega en formatos diferentes en función de las necesidades de cada estudiante. Es lo que hoy ya Sara también habló, ¿verdad? Del tiempo, de prolongar a veces un poco más de tiempo con respecto a las clases, a las tareas que se dan. Sería también, se trataría un poco en cuanto a exposiciones, etc. Aumentar el tiempo de realización del examen. Posibilidad de aplazar la prueba siempre que se justifique adecuadamente por su condición de discapacidad. Fomentar la colaboración de los compañeros a través del préstamo de apuntes. Se puede realizar a través del equipo técnico. Podría ser a través de talleres de sensibilización, de petición expresa dentro del aula o a requerimiento del profesorado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a lo que es discapacidad psicosocial. Siguiente. Vamos a definir un poco lo que es discapacidad psicosocial, ¿verdad? Se caracterizan por sufrir dificultades en los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo que se consideran infrecuentes con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Se pueden tratar de dificultades en el razonamiento, en el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de la vida. Conllevan un grado variable de discapacidad y de disfunción social y han de ser atendidas desde diversos recursos sociosanitarios. A veces es muy difícil de identificar a las personas con discapacidad psicosocial si es que no llevan ya o no presentan, ¿verdad? Algún tipo de certificación de su discapacidad. Siguiente, por favor. En el ámbito de la salud mental es determinante la coordinación con los profesionales y familias que apoyan al estudiante con discapacidad. Se pueden detectar cambios de comportamiento, conducta, apariencia y actuación que en ocasiones pueden ser interpretados como señales y advierten sobre problemas más serios. Uno de los principales signos de alarma para este tipo de condición es el cambio radical de la personalidad, las costumbres y los hábitos. Esto es en el caso, ¿verdad?, de que no se haya identificado. Entonces son un poco los puntos que tenemos que tener en cuenta para ver qué está pasando con ese alumno. Siguiente, por favor. Dentro de la discapacidad psicosocial tenemos lo siguiente. Esta discapacidad es causada generalmente por enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la psicosis, la depresión, trastorno de ansiedad, trastorno esquizoafectivo, trastorno dual, entre otras. Se manifiesta a través de deficiencias o trastornos en la conciencia, comportamiento, razonamiento, estados de ánimo, afectividad y o comprensión de la realidad.
como la irritabilidad, la depresión, la inestabilidad emocional crónica. Como lo mencionamos, esas deficiencias variarán según el nivel. En los casos de deficiencias leves o moderadas, las personas con la debida medicación podrán realizar sus actividades diarias con autonomía e independencia. El tema está, ¿verdad?, en identificar el caso y que entre en tratamiento. Si está medicado, todo es más fácil y no existe ningún tipo de dificultad. Siguiente, por favor. Que la discapacidad psicosocial implica limitación por parte de las personas con disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar una o más actividades. Que la discapacidad psicosocial no surge como el resultado factores meramente individuales, debilidades del individuo o la falta de carácter o de la personalidad, puesto que su génesis depende de múltiples factores asociados que son los genéticos, sociales, los culturales, económicos, etc. Que en los casos con características clínicas leves o moderadas, la persona con la debida intervención profesional podrá realizar sus actividades diarias con autonomía e independencia. Siguiente, por favor. Situaciones de la discapacidad psicosocial. Se traduce en funciones mentales afectadas de forma temporal o permanente, que repercuten en el área vincular, personal, social. Impacta en las formas de pensar, sentir, relacionarse y realizar actividades de la vida cotidiana. Suele asociarse con limitaciones de orden cognitivo, lo cual es incorrecto. Es un poco lo que ya dijimos anteriormente, ¿verdad? Siguiente. Las características. Tienen la misma capacidad intelectual que cualquier otro estudiante. El tratamiento farmacológico que reciben puede incidir en su rendimiento académico, al afectar su capacidad de atención, concentración, memoria, manejo de la información y a su comprensión verbal y escrita. Pueden precisar apoyo para hacerse frente de forma autónoma a las demandas de la vida diaria, tanto a nivel social como en la ejecución de las tareas académicas. Su capacidad para procesar y elaborar la información del entorno y su adaptación a él pueden ser afectadas. Siguiente, por favor. Los ajustes necesarios en cuanto a la docencia y asistencia a clase. Desechar los estereotipos centrándose en la persona con sus características individuales. Evitar la sobreprotección o el encasillamiento en la condición. No se adelante a sus demandas pensando que necesitan un trato especial. Permitir salir del aula en caso de que el estudiante manifieste una posible crisis sin necesidad que avise de ello. Siguiente, por favor. Proporcionar un tiempo más prolongado para las exposiciones orales y si se considera conveniente que las realice solo ante él o la docente, algunos estudiantes pueden tener dificultades, paranoia o pánico escénico, que reduce su capacidad a la hora de comunicarse. Facilitar los apuntes en caso de ausencia a clase, en periodos de crisis, hospitalizaciones, etc. El estudiante lo justificará. En este caso se recomienda tener en cuenta que la falta de asistencia es por motivos derivados de la discapacidad y adaptar las actividades presenciales. Siguiente. Adecuar la planificación docente mediante el trabajo en grupos pequeños o en solitario, además de permitir otras posibles vías de consecución de las competencias de las asignaturas. Flexibilizar los plazos
en la presentación de trabajo, ya que pueden presentar un ritmo de estudio y de producción escrita más lenta que la de sus compañeros. Ayudar al estudiante a descomponer las tareas del aula, trabajos, etc., en pasos más pequeños, pues las limitaciones en las funciones ejecutivas obstaculizan el rendimiento de las personas con discapacidad psicosocial durante la ejecución de tareas largas y complicadas. Siguiente, por favor. Las adecuaciones en las pruebas de evaluación. Proporcionar las instrucciones precisas para la realización de las pruebas y la modalidad de examen. Modificaciones muy próximas en el tiempo, como un cambio en la fecha del mismo o del tipo de examen, pueden suponer mucha ansiedad para el estudiante e incluso que no lo pueda ejecutar. Valorar un posible cambio en la modalidad del examen a tipo test o preguntas cortas por sus posibles dificultades de atención, concentración, memoria, manejo de la información y comprensión de los enunciados. La modificación no podrá afectar a las competencias a evaluar en la asignatura. Siguiente, por favor. Permitir realizar el examen a solas, en el despacho del profesorado, en un aula aparte, en un departamento, etc. Si existe justificación para ello que le impida su desarrollo en el aula ordinaria. Permitir el uso del ordenador cuando el estudiante presenta dificultades de escritura o si la letra es poco legible. Asegurar al profesorado que el ordenador está libre de contenido de la materia a examinar. Siguiente. Flexibilizar los plazos de entrega de los grupos o pruebas parciales de evaluación previa. Justificación de causa que lo motive. Permitir que el estudiante se siente cerca de la salida. En caso de crisis, una vez comenzado el examen, se debe permitir la salida del aula. Siguiente. Bueno, ahora Sara nos va a hablar sobre el síndrome de Asperger. Bueno, quería nomás aclarar que lo que Suma estaba desarrollando, lo que es la discapacidad psicosocial, vamos a ver un aumento considerable después de un año de pandemia, después de un año de encierro, después de un año de incertidumbre. Así que ustedes no se sorprendan de ver muchos alumnos con trastornos depresivos, trastornos del humor, trastornos de ansiedad, angustias, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un aumento considerable cuando volvemos a la presencialidad, así que tenemos que estar preparados también para esa situación. También aclarar un poco que el síndrome de Asperger forma parte de la discapacidad psicosocial, solo que lo apartamos de manera especial porque es una de las condiciones que más encontramos en la universidad de manera sorprendente, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo apartamos, porque son alumnos con características especiales, ¿verdad? Y son los que más éxito también tienen en la universidad a pesar de su condición. Por eso es que lo apartamos, porque en los 2 años que tenemos de capacitación es lo que más nos cuentan los profesores que cuentan con los alumnos con este tipo de condición. El síndrome de Asperger refiere a una condición neurobiológica y a una enfermedad que acompaña a un trastorno, una condición por sobre todo, porque ya no se considera enfermedad, ¿verdad? El Asperger tiene otra manera de ser, de pensar, de sentir y estar en el mundo. El síndrome de Asperger forma parte de los trastornos del espectro autista. Siguiente, por favor. Es un trastorno del espectro autista, como dije, que se caracteriza por una limitación significativa en las relaciones sociales, la comunicación, el lenguaje, así como en la flexibilidad mental, la empatía y la
anticipación. Cuando hablamos de flexibilidad mental, hablamos de que solamente quieren hacer como a ellos les parece que es, ¿verdad? La empatía significa que no tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro y no pueden anticiparse a una situación. Por eso que tiene que ver mucho eso con la flexibilidad mental. En general tienen dificultades para comprender ironías, lo toman de manera literal, y frases hechas, por lo que es conveniente tener en cuenta la forma de comunicarse con él, haciendo el mensaje más explícito. Lo que quiero nomás también aclarar que las personas con Asperger no es que esto va a cambiar, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ellos porque ellos no van a cambiar. Esa es la condición que ellos tienen y va a ser siempre así. Su tono de voz puede ser demasiado elevado debido a su nivel alto de ansiedad, que además se manifiesta en su impresión corporal rígida y con movimientos a veces muy bruscos. Siguiente, por favor. Pueden presentar dificultades para entender situaciones sociales, así como reglas no escritas y resoluciones de conflictos. Sus interacciones por lo general son limitadas y posiblemente no iniciarán un contacto social por sí mismos, manteniendo una expresión corporal distante y retraída, lo que supondrá mayores dificultades en las dinámicas de grupo. Generalmente los docentes, los compañeros se refieren a ese tipo de alumnos como los alumnos raros, los alumnos que no hablan, que no se integran, pero que son buenos estudiantes. El empleo del lenguaje es peculiar y en ocasiones pueden ser considerados como vagos, despistados, egoístas o desafiantes, cuando en realidad tales manifestaciones son consecuencia de sus problemas para interpretar e integrar las claves sociales que rigen nuestros intercambios. Les cuesta gestionar el tiempo, lo que influirá en el desarrollo de las tareas. A ello se une con frecuencia aparecen problemas de atención, concentración. Suelen mantener una buena relación con el profesorado y la aceptación de normas, aunque responden de manera literal a lo que se les indica. Siguiente, por favor. Los signos del síndrome de Asperger: problemas para comprender los sentimientos de otra persona, justamente esa es la falta de empatía, o para expresar sus propios sentimientos, dificultad para entender el lenguaje corporal, evitan el contacto visual y desean estar solos o quieren interactuar, pero no saben cómo hacerlo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los ajustes necesarios en cuanto a la docencia y la asistencia a clase? Proporcionar el uso de ayudas visuales para organizar el conocimiento, esquemas, diagramas en pizarra, mapas conceptuales. Animar en el uso de agendas para recordar fechas importantes acerca de exámenes, entrega de trabajo o exposiciones, ya que es posible que existan dificultades en la capacidad para modificar sus rutinas o cambios inesperados en la planificación diaria. Siguiente, por favor. Asignar un mentor o voluntario responsable de enseñarle todas las posibilidades que ofrece el campus y que favorezca la inclusión en un grupo de trabajo. Si ya recibe el apoyo de otro compañero, es conveniente que estén en los mismos grupos. Descomponer la tarea en pasos más pequeños. Las limitaciones en las funciones ejecutivas obstaculizan el rendimiento de las personas con síndrome de Asperger durante la ejecución de tareas largas y complicadas. Establecer guiones claros de trabajo en lo que se destaque qué hay que hacer, cómo pide el profesorado que se haga, los pasos a realizar, el tiempo de realización y los materiales necesarios. Siguiente, por favor. Anticipar materiales y biografías en una organización clara y cronológica de los materiales a utilizar en las asignaturas e informar de manera expresa de los cambios, facilitándolo a ser posible por escrito a través del correo electrónico. Proporcionar un tiempo más prolongado para las expresiones orales y hacer posible que lo realice solo ante el docente. Todo ello motivado porque suelen presentar dificultades para hablar en público, por lo que es frecuente que aparezcan bloqueos.
guiar la formación de los grupos debido a sus dificultades para integrarse de manera espontánea. Además, pueden presentar dificultades en la realización de trabajo en grupo, por lo que se sugiere un seguimiento personalizado y se valorará que el nivel de integración afecta al desarrollo académico, proporcionarle la opción de trabajar de manera independiente. Siguiente, por favor. En las pruebas de evaluación, ¿qué es lo que podemos hacer? Proporcionar directrices e instrucciones por escrito sobre la realización de pruebas de evaluación. Grabar el examen si se realiza a nivel oral, lo que permitirá al profesorado, si fuera necesario, hacer una revisión del mismo. Permitir la realización del examen con la computadora u ordenador si lo solicita, motivado por las dificultades motrices y la letra ilegible, siempre asegurándonos que el equipo esté libre de contenido de la materia a examinar. Siguiente, por favor. Recursos específicos, recursos técnicos y materiales, software de adaptación de los textos escritos a las necesidades de las personas con trastorno del espectro autista que existe ese tipo de software. Siguiente, por favor. Bueno, hasta acá llegamos con esta parte, entonces ahora es lo que vamos a dar oportunidad a compartir experiencia, preguntar, aclarar, comentar lo que a ustedes les parezca. Muchísimas gracias profesoras, muy clara la presentación. Entonces, dejamos este espacio abierto, si es que alguno necesita hacer uso del micrófono, le agradecería si pueden levantar la mano de manera ordenada, justamente ahí aparece una, o si no, hacerlo en el chat y lo voy a ir leyendo. Adelante, por favor, profesora Olga. Muchas gracias, profesora Denise. Quiero manifestar de que una vez más, como dije al principio, estas clases son súper didácticas. Hoy aprendí algo súper nuevo para mí, no sé, me sorprendió, la verdad. No sé si todos sabíamos, a lo mejor yo nomás era la que no sabía, pero realmente yo hasta hoy, hasta la charla de hoy, les agradezco mucho por compartir esta información. No consideraba a una persona digamos, un proceso de estrés como una persona con una discapacidad, ¿verdad? Porque generalmente son momentáneos y bueno, están sujetos a una circunstancia del momento, pero realmente eso me sorprendió y así como dijo la licenciada Sara, por este tema de la pandemia, la no cercanía de nuestros estudiantes con nosotros los docentes y con sus propios compañeros, ha generado ya situaciones de estrés que han llevado inclusive a casos bastante complicados para el estudiante y también para nosotros como institución y bueno, realmente tener en consideración esto para adaptar nuestro sistema y nuestras clases con estos chicos va a ser fundamental. Así que nuevamente aprendí algo, licenciada Sara, licenciada Zulma, les agradezco muchísimo. Solo eso quería comentar, que nosotros como institución ya estamos teniendo casos derivados de esta situación de confinamiento, ¿verdad? Que no es nada bueno para el ser humano. Sabemos que somos seres sociales, necesitamos del contacto con las personas y eso realmente está afectando bastante. Eso nada más quería. Sobre todas las las cosas, profesora, es ser como orientadores, porque como docentes tampoco podemos hacer ningún tratamiento ni intervenir si el alumno no te permite, porque a veces eso también es la pregunta del docente, cómo hacer, cómo intervenir, acercarnos de una manera adecuada si nos permite, porque generalmente las personas que tienen dificultad o que tienen trastorno del humor o de tipo depresivo o de ansiedad, generalmente no permite el acercamiento. En todos casos, orientar. Sabemos que una I tiene un equipo también de trabajo, entonces es bueno eso, hacer un acercamiento con ellos, ¿verdad? Y orientar para el tratamiento, porque aparte generalmente de una psicoterapia, generalmente necesitan tratamiento farmacológico, ¿verdad? Mientras eso no suceda, es lo que hablamos de discapacidad, porque le cuesta realizar las actividades de manera habitual. Pero una vez que estén compensados con la psicoterapia y
Y la medicación farmacológica, si lo necesitan, absolutamente pueden manejarse de manera habitual y sin ningún problema. Muchas gracias, licenciada Sara. Voy a leer una pregunta que está en el chat. La doctora Estela ha presentado, hace la siguiente consulta. ¿Existen instrumentos para diagnosticar la discapacidad intelectual? Si los hay, ¿en qué momento se recomienda que se realicen? ¿Al inicio de cada semestre o en qué momento se podría hacer? La verdad que la evaluación de la discapacidad intelectual, Zulma ya había dicho que se realiza antes de los 18 años. En el adulto ya no se realiza. Generalmente, cuando sospechamos que tiene una discapacidad intelectual, lo que se solicita es su certificado de discapacidad que otorga Senadis, ¿verdad? Pero ya de adultos no se hace la evaluación para la discapacidad intelectual. Sí existen instrumentos de evaluación psicométricos en personas menos de 18 años, que son los que otorgan los coeficientes de inteligencia, y a partir de ahí es lo que acá en Paraguay se diagnostica la discapacidad intelectual. Entiendo, y siguiendo un poquitito nomás el hilo, como la mayoría de nuestros estudiantes son estudiantes ya mayores de 18 años, si no viniesen con ese diagnóstico, ¿cómo podríamos nosotros como docentes colaborar en esa detección u orientación? Solicitan una evaluación, ¿verdad? Por eso que hablamos siempre del equipo técnico, ¿verdad? Qué interesante que la universidad o la facultad tenga un equipo técnico que una y tiene. Entonces ustedes solicitan o recomiendan que se hagan esa evaluación, o en todo caso si ya tienen, que generalmente tienen o están en tratamiento, entonces le piden que les acerquen. Muchas gracias. La profesora Estela nuevamente escribe, te he entendido, profesora, que te referís a estudiantes que se encuentran retrasados en el nivel, ¿verdad? Por ejemplo, que tendrían que estar llevando de manera regular, sí, o sea, para entender un poquitito. Entonces, la consulta es si es que aquellos estudiantes que de repente dejan por demasiado tiempo o se están retrasando en el periodo usual de la asignatura, ¿se podría solicitar una evaluación o eso debe partir de ellos? No, lo que pasa es que no siempre se debe considerar que hay una discapacidad intelectual cuando hay cierto retraso. Justamente hablamos de la discapacidad psicosocial también, que produce retrasos en el aprendizaje y retrasos en el desarrollo normal de clase. Entonces no tenemos que ser prejuiciosos con pensar que porque está retrasado tiene una discapacidad intelectual, ¿verdad? Puede que tenga problemas familiares, problemas económicos, entonces hay que ver todo ese contexto para poder establecer. Uno se da cuenta cuando tiene una discapacidad intelectual, cuando no comprende lo que se le está explicando. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando se retrasa en actividades por otras situaciones también. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Gracias, profesora Estela. Aparte, ustedes saben que las carreras de química son carreras muy complicadas y muy difíciles, ¿verdad? Y eso también es importante entender que para tener éxito en las carreras de química hay que tener desarrollado cierto tipo de inteligencia, por sobre todas las cosas la inteligencia abstracta, porque sabemos que hay varios tipos de inteligencia. Y por más que uno no tenga discapacidad, no todas las personas tienen talento para seguir las carreras de la Facultad de Química. Se necesita capacidades especiales en ese sentido también, ¿verdad? De que eso hay que tener en cuenta, que no, presidente, tenga una discapacidad intelectual, tal vez no tenga las condiciones para seguir la carrera también, eso también hay que ver. No, presidente, por algún tipo de discapacidad. Y hay otra pregunta de la doctora Estela. No sé si puede leer adelante. Ahí leí. No, la timidez no tiene que ver con la discapacidad psicosocial. Simplemente puede ser su condición de tímido, ¿verdad? Es su característica, su personalidad y punto. O sea, no podemos, cada dificultad que manifiesta no podemos siempre considerar como una discapacidad. Muchas gracias.
La María Leticia Rojas Maidana consulta en la modalidad virtual, que es la que estamos llevando a cabo ahora. ¿Cómo podríamos nosotros como docentes percatarnos que el alumno presenta dificultad? Ese es todo un tema también. Es mucho más difícil porque no hay contacto visual, no hay contacto concreto, ¿verdad? Pero de acuerdo a la presentación de tarea o no sé cómo ustedes desarrollan, pero yo generalmente, yo también soy docente universitaria y trato de que la clase virtual sea lo más parecido a lo presencial, ¿verdad? De que trato de hacer retroalimentación dentro de la misma clase y preguntar para ver si entendieron o no, ¿verdad? Eso también es importante dentro de la clase virtual, cuando estamos en contacto con los alumnos, hacer esa retroalimentación para entender y comprender si entendieron o lo que estamos explicando, porque de repente utilizar la tecnología no más y que presenten tareas y que todo de manera virtual sin contacto, entonces no nos podemos dar cuenta absolutamente de eso. Eso es mi experiencia personal. Ok, gracias, licenciada. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Seguimos teniendo nuestro espacio de tiempo para eso. Muy buenos días. Les saluda Vanessa Báez. Para aportar un poquito más también a la pregunta anterior y sumar a lo que dijo también Sara, una de las experiencias también que ya tuvimos es que en estas clases virtuales, el darse cuenta de que uno tiene un estudiante con algún tipo de discapacidad, ya sea intelectual o psicosocial, es en los exámenes, ¿verdad? En el tiempo de los exámenes, en el tiempo de las pruebas en sí, que no es suficiente para un estudiante con discapacidad intelectual y por supuesto se ve totalmente afectado en el porcentaje que acumula, que es una forma también de darse cuenta de que algo no está bien, ¿verdad? Y algo está pasando. Entonces, es como una señal de alerta también para el docente para consultar y una llamada de atención también. Pero también, Vanessa, ahí yo tengo mi duda, porque generalmente los exámenes en línea tienen un tiempo establecido de 30 minutos, 60 minutos, y es todo rápido. Y las personas que tienen algún trastorno de ansiedad también se van a complicar con el examen, no precisamente porque tengan una discapacidad intelectual. ¿Verdad? Vos hablaste de discapacidad psicosocial, ¿verdad? Y generalmente este sistema virtual donde tiene que haber un tiempo establecido y todo rápido, afecta muchísimo a las personas con discapacidad psicosocial. Eso no quiere decir de que no haya aprendido o no haya tenido capacidad de aprender, ¿verdad? Por eso que es importante identificar bien, ¿verdad? De que justamente con los exámenes virtuales por sobre todo. Así mismo, hemos tenido también ese tipo de experiencias y es importante también compartirlas para que, por supuesto, los docentes puedan tener en cuenta. Así es. Y es una llamada de atención, ¿verdad? De que tenemos que mirar y ver qué está pasando. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, licenciada. La doctora Olga Maciel pide la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias de nuevo. Hola Vanessa, gracias por acompañarnos como siempre. Demasiado agradecemos tu apoyo y esto que acabas de comentar, a eso nomás me quería referir, que es algo que vimos muchísimo en los 2 semestres virtuales que ya llevamos. Ahora estamos iniciando el tercer semestre ya en la misma modalidad. Yo lo que considero es que lo que podríamos hacer tal vez como docentes, quiero compartir acá con todos, ¿verdad? Es ya desde las primeras semanas de clase hacer como unas pruebitas con ese tiempo de, digamos, unas tareas sobre lo desarrollado en clase y como para ir viendo quiénes son los chicos que están teniendo dificultad con ese tema y abrirnos también a ellos, aquellos que no pudieron completar en el tiempo, por ejemplo, que nos puedan escribir sobre su consulta, si a qué se debió que no pudieron completar. Y tal vez al detectar esos posibles casos, ¿verdad? Pues son posibles, no lo podemos saber, tal vez podríamos recurrir a vos, Vanessa, con tu equipo para solicitar una evaluación, si pudiera ser ese el caso, ¿verdad? Excelente Así mismo. propuesta.
Excelente, Nosotros me tenemos encanta. disponible nuestra psicóloga también y por supuesto hay estudiantes que ya tienen su psicólogo o psiquiatra de cabecera, que ya tienen totalmente diagnosticado, existen esos casos, pero también existen casos en el cual el estudiante mismo no tiene ninguna posibilidad de recurrir a un profesional. Entonces, nosotros tenemos nuestros profesionales dentro de la Dirección General de Extensión Universitaria que está a disposición de la comunidad universitaria, ¿vale? Espectacular. Y se me ocurrió nomás que podríamos hacer eso, porque de verdad, como comenté ya anteriormente, me enteré hoy que una situación de estrés y depresión, ¿verdad? Que yo consideraba como algo así muy leve, puede llegar a ser también una discapacidad si no se trata a tiempo, y nosotros como docentes podríamos también tener un papel importante en ayudar a la persona a diagnosticarse, porque creo que muchas veces es difícil también para el estudiante, puede ser así como dijo Vanessa, porque no tiene medios o porque no tiene un acompañamiento en su familia, alguien que se interese por él, de decirle, mira, hay que hacerte una evaluación, ¿verdad? Hay que ver, puede ser que tengas algo, no sé, cuesta pues un Y poco que también, cada uno también reconozca. cuesta mucho, ahí te voy a interrumpir, también cuesta mucho aceptar que la depresión es una enfermedad, un trastorno. A veces la propia familia cree que se hace nomás, que lo que tanto es tu problema si tenés todo, ¿verdad? Entonces a veces pasa por ahí también de la no aceptación del propio alumno, a veces por vergüenza y la propia familia que insiste en que no es problema, ¿verdad? Que no tiene que tener problema porque tiene todo entre comillas, ¿verdad? Entonces eso hay que ver también de que eso es una gran barrera a veces para pedir ayuda o para hacer las consultas pertinentes. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Ay, Zulma, muchas gracias. Gracias, profe Olga. Gracias, licenciadas. La profesora Sandra Montelos indica en el chat que es aplicable por la intervención de la licenciada Vanessa y las acotaciones de la doctora Olga. No sé si alguien Excelente. más quiere hacer alguna consulta. Después sí que podemos sacar una foto panorámica para nuestras redes de Senadis también antes que se vayan, antes que vayan Sí, todos. ok, ok. Una cuestión importante también es que queremos pedirle su colaboración para que podamos evaluar un poquitito. Sabemos que nuestro ciclo se termina en eso, ¿verdad? En la evaluación, entonces tienen disponible un formulario donde queremos registrar su satisfacción respecto a este curso de capacitación y lo vamos a ir haciendo por cada curso que vamos a ir dando. Así que muchísimas gracias a todos. Siguiendo un poquitito, ya antes de tomarnos la fotito, quisiera un ratito compartir con ustedes algo, ya a modo final. Justamente en este espacio, agradecerle a todos por las consultas sumamente pertinentes que hicieron, y antes de hacer nuestro cierre, finalmente decirles que desde la Facultad de Ciencias Químicas, desde la Dirección de Gestión y todas las demás direcciones que acompañan, nos sentimos sumamente comprometidos con la implementación efectiva, primeramente de estos cursos y luego con el impacto que va a tener esto en nuestras clases para nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, ya como cierre, insisto, sería muy útil para nosotros que puedan compartir con nosotros su percepción respecto al curso, y ahora sí, si pueden mantener encendidas las cámaras, por favor, y tomamos una foto. Muchísimas gracias a todos los asistentes, gracias a nuestras expositoras que siempre están 100%, muchas gracias Vanessa, muchas gracias a la Dirección General de Extensión, a la Facultad de Ciencias Químicas que realmente se tomó
el tema de inclusividad como un estandarte. Entonces, queremos agradecer desde la dirección por el apoyo a todas las personas y a todos los docentes que desde que iniciamos estos cursos de capacitación nos están acompañando. Sabemos que de repente esa es nuestra necesidad, poder enterarnos un poquitito, y justamente esta participación habla de eso, del compromiso que están mostrando nuestras autoridades y nuestros docentes para poder capacitarnos, para poder llevarlo mejor a nuestras clases. Muchísimas gracias a todos y les esperamos el próximo jueves nuevamente en la siguiente parte de este curso. Muchas gracias a todos, que estén bien y a cuidarse. Chao, chao. Gracias, que Muchas tengan buena gracias. jornada. Gracias a Nos vemos el ustedes. otro Gracias, jueves. gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias a todos. Muchas gracias.